Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, República Argentina. 31 grados de latitud sur y 60 de longitud oeste. El cine social brillaba por su ausencia. Solamente se escuchaba algo sobre el cine social porque venía de Santa Fe, donde estaba Birri. Aunque no quieran creer ustedes, muchos y muchas comían con la plata del Tire 10. Cuando no van a la escuela van al Tire 10. Poquito a poquito, pero ellos se compran a veces los cuadernos, los lápices, los compran con esa moneda que les dan en el Tire 10. ¿Qué cine necesita Argentina? ¿Qué cine necesitan los pueblos subdesarrollados de Latinoamérica? Analfabetismo. Mayoría absoluta en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana. 70 millones de personas, una tercera parte de la población latinoamericana, no sabe leer ni escribir. Haití, República Dominicana. Un cine que los desarrolle, un cine que les dé conciencia, toma de conciencia, que los esclarezca, que fortalezca la conciencia revolucionaria de aquellos que ya la tienen, que los fervorice, que inquiete, preocupe, asuste, debilite a los que tienen mala conciencia. Que sea pro pueblo y contra antipueblo, que ayude a emerger del subdesarrollo al desarrollo, del subestómago al estómago, de la subcultura a la cultura, de la subfelicidad a la felicidad, de la subvida a la vida. Cuando en el año 64 yo dejo de estar como docente y me voy a trabajar con Pino Solanas para entrar en una cosa que era mucho más prácticamente política. Hacer política en el medio obrero, tratando de que el medio obrero cambiara su orientación pequeño burguesa. Ayudé, y lo hice con mucho placer, a exhibir la película La Hora de los Hornos en cualquier parte, porque me parecía importante ese material para empezar a analizar y a debatir el proceso que estaba pasando en América Latina. La palabra ahora es la lucha. Y la lucha se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar.
el grave acontecimiento que en el día de hoy se ha producido, con los despidos de los 12 compañeros en puerta de fábrica, el incumplimiento del pago a la quincena y dado el ante el grave conflicto que se plantea, nosotros inmediatamente, en pleno la comisión interna ha solicitado una reunión con la gerencia de la empresa. 2.100.000, 2.100.000 de pesos, 2.100.000, 2.100.000 de pesos, 2.100.000, 2.100.000 de pesos, 2.100.000, 2.000.000. La pequeña burguesía, eterna llorona de un mundo perturbado. Para ella el país es intolerable, pero a la vez inmutable. El cambio necesario, pero a la vez imposible. Cuidadosa del estatus, del prestigio, de las ilusiones vanas. Atenta para informarse y copiar la última moda europea. Solazada por discursos edificantes, psicoanalistas, teleteatros con moraleja. Categorías del tercer cine: cine carta, cine poema, cine ensayo, cine panfleto, cine informe. Así que fui a trabajar a La Plata, a dar clases de cámara. Primero de cámara, después de realización. Y ahí en la escuela de La Plata conocí a Raimundo Greiser, que fue alumno. Y ahí empezamos la amistad con Raimundo. Nos encontramos en La Habana, República de Cuba. Es la primera vez en 10 años que cámaras argentinas de televisión tienen la oportunidad de registrar lo que ocurre en esta isla del Caribe. Corazón como el mío para sufrir una pena, corazón que sufre y calla no se encuentra donde quiera, venga y lloremos mi corazón. Aquí, donde se espera continuamente una lluvia que no llega. Aquí, donde fecundar la tierra es entregar la vida. Aquí, donde la esperanza de todos es que no llegue la sequía. ¿Pero aquí hay torturas? No, yo nunca las vi. De la cabeza mía nomás. Yo me di cuenta cómo son las torturas. Antonia. ¿Y qué? Cuando se viene a vivir conmigo. ¿Qué, bebé ahí? Yo quiero que venga, Antonia. Yo le voy a dar casa, comida. No va a tener que trabajar tanto, pues.
De teoría podríamos hablar aquí varios días. El problema es cómo llegar a un hombre concreto, ese que se está jugando el pellejo, que se está jodiendo la vida trabajando en la fábrica y que tiene el derecho a que por lo menos le aportemos un mensaje y contribuyamos a su propio esclarecimiento dentro de nuestros límites de intelectuales pequeñoburgueses. Exigir la solución, queremos una solución, y que sea ahora mismo, y que sea ahora mismo. Me encontré en Alemania con Paul Leduc, con Claudio Rocha, con Jorge Sanguinés en el Festival de Berlín. Parece una fantasía, pero así fue. Les cinéastes latino-américains réunis à l'occasion de la rencontre internationale pour un nouveau cinéma, considérant la similitude des conditions de travail dans lesquelles évoluent les cinéastes d'Amérique latine, décident de créer une organisation qui regroupe les cinéastes d'Amérique latine dans le but d'unifier les forces à travers une structure de défense des films à tous les niveaux et aussi de contribuer au développement du cinéma latino-américain qui s'est aligné sur la lutte du peuple pour sa libération. Nos embarcamos en un viaje muy de Ecuador, una ecuatoriana, algo así. Un viaje que era un avión lechero, paraba en todas partes. Así que llegamos muy tarde y muy cansaditos a México. Ahí nos estaba esperando Raimundo, ya con una investigación bastante bien hecha. Y había conseguido conocer a Paul Leduc. Desalojar al hacendado. ¿Por qué? Por las tierras que tenemos ahora en posesión. ¿Pero por qué querían desalojar al hacendado? Porque estábamos esclavos con el hacendado y ahora somos libres. ¿O no estamos libres ahora? Brasil. 80 millones de habitantes se reparten un territorio de 8.500.000 kilómetros cuadrados, pero no muy equitativamente. El 80% de las tierras cultivables pertenecen al 2% de los brasileros. Y entonces los pobres campesinos les dijeron que para ellos era la tierra y resulta que para ellos nada, ¿no? Y entonces ellos salían con muy buenas sumas de dinero. Y veía usted que ya fomentaron sus palacios, fomentaron sus casas y se dan sus buenas parrandas, tienen sus buenos automóviles. Y entonces el pobre campesino, viendo él eso, pues dice, si voy a hacer un buen trabajo para que otro lo goce. No. Manifestamos que no podemos soslayar que América Latina es un continente donde existe un 32% de analfabetismo, un 40% de mortalidad infantil, un desempleo creciente y un sojuzgamiento de las masas trabajadoras, quienes hacen posible la riqueza que se concentra en las manos de una minoría de explotadores. Un altísimo porcentaje de desnutrición provocado por la explotación sistemática de los pueblos por parte de las dictaduras sostenidas por el imperialismo en nuestro continente, que ante esa realidad el cine no puede ni debe permanecer ajeno,
y muy por el contrario, nuestro compromiso como cineastas y como individuos es luchar por transformar la sociedad, creando un cine mexicano ligado a los intereses del tercer mundo y de América Latina, cine que surgirá de la investigación y del análisis de la realidad continental. El Ejército Revolucionario del Pueblo informa. Comunicados números 5 y 7 sobre la detención y juicio revolucionario al cónsul inglés y gerente del frigorífico Swift de Rosario. Todos iban dispuestos al combate. El mayor quería formar milicias obreras, el menor levantar los barrios y Picardía movilizar las fábricas. Porque mientras Raimundo estaba trabajando con la idea de hacer cine militante, como el brazo armado o el brazo cinematográfico de él, es decir, mirando muy a fondo a la clase obrera, que iba a estar cuestionando todo el proceso. La potencia del pueblo debe desplegarse con toda intensidad y su columna vertebral será el ERP, junto a las demás organizaciones armadas. Por encima de los dirigentes traidores deben surgir nuevas formas de lucha y organización. Mientras que la FARC tenía la mirada puesta sobre la multitud de gente que había, multitud obrera que había en Buenos Aires, que era la mayoría peronista. Y esto era donde había que trabajar, en medio del peronismo. Cuando se inscribe en la lucha por la liberación, la muerte deja de ser la instancia final. Se convierte en un acto liberador, una conquista. Ejército Revolucionario del Pueblo y Comando de Prisioneros de la organización Montoneros, apoyados desde el exterior, se amotina y luego de dominar 45 carceleros, toma el presidio. 25 guerrilleros, distribuidos en 2 vehículos y 3 taxis, se evaden en 2 tandas y ocupan militarmente el aeropuerto local. Hago la revolución, por tanto existo. A partir de aquí, fantasía y fantasma se diluyen para dar paso al hombre viviente. El cine de la revolución es, simultáneamente, un cine de destrucción y de construcción. Destrucción de la imagen que el neocolonialismo ha hecho de sí mismo y de nosotros. Construcción de una realidad palpitante y viva. Rescate de la verdad en cualquiera de sus expresiones. Y yo creo que la medida concreta es, como dije antes, organizar nuestra violencia. Pero no nuestra violencia para que quede a nivel de una venganza o de un acto puchista. O sea, con la perspectiva de formar, como dijimos antes, el ejército revolucionario que va a reemplazar y que va a defender a los intereses de las clases desposeídas. Os fusilarán a todos, ni uno solo quedará con vida. Compañero, no confiéis en Zabala. No os rindáis. Sois obreros, sois trabajadores. Compañeros, a seguir con la huelga, a triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano.
empezaron a llegar las cartas de la AAA amenazando con muerte, vivando a Isabel Perón, con lo cual nosotros tuvimos que desarmar el frente, pues ya no era cuestión de pelear políticamente, era una cuestión de o enfrentar con las armas o escapar. No, yo me voy a Centroamérica, me dicen. Bueno, Raimundo, cuídate, no hagas ninguna tontería. Yo me voy a Europa, nos damos un abrazo y un abrazo muy fuerte. Nunca más lo vi. El 12 de septiembre del 76 me enteré que el día 6 del mismo mes había sido asesinado mi hijo, Miguel Ángel, por miembros de las fuerzas conjuntas, que eran la Policía Provincial, Policía Federal y el Ejército. Cuando lo encontró mi esposa dentro de una heladera, estaba esposado a la espalda y con un corte profundo en la garganta. Las 3A son hoy las 3 armas, y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Yo soy Susana Míguez, tengo a mi marido, Lidio Antonio Míguez, secuestrado desde el 10 de enero de 1976. Yo soy María y mi esposo está detenido desde octubre de 1976. Yo soy Cecilia y por el lado de mi marido y por el lado de mi familia tengo 6 familiares muertos, 2 desaparecidos y 1 preso. Régimen de gobierno, junta militar, la que administra varios campos de concentración. Maneja los destinos de 10.000 prisioneros políticos y cuenta en su haber con 25.000 desaparecidos y casi 8.000 asesinados de diversas maneras. Practica el genocidio político, social, cultural y económico. Por compañeros que habían salido y habían visto a Raimundo, supimos que estaba en Ezeiza y que la tortura había sido terrible. Nos dijeron que estaba ciego. Muy bien, teniente coronel. Solo así esta tierra podrá seguir siendo Argentina. Gracias. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana, el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas.
Nuestro cine, nuestras vidas son un acto, una semilla, una flor, un carnal fruto de resistencia poético-político. Cuando digo nuestro cine, nuestras vidas, no estoy usando la retórica de una primera persona en plural. Todo lo contrario, estoy usando el plural del pueblo y de los cineastas del pueblo. Esa resistencia poética se llama, en cine, nuevo cine latinoamericano. Hasta en el último rincón hay egoísmo, explotación. ¿Viste que venías al paraíso? Mira, te acompañaré en la lucha hasta que triunfemos. Y después, a vivir con los míos en el paraíso terrenal, lejos de los hombres. ¿Y dónde queda eso? Oye, a ti solo te lo confío. Entre bosques y montañas. Por lago argentino. Agua para la sed, pan para el hambre, fuego para el frío, luz para el nuevo cine latinoamericano. Bueno, sí, son nuestros maestros, ¿no? O sea, son la referencia, sin duda que sentimos que hay una continuidad dentro de lo poco mucho que nosotros podamos hacer, ¿no? Tanto Birri como Raimundo Gleiser. Por supuesto que cuando empezamos a ver ese cine nos dimos cuenta de que era posible hacer otro tipo de cine también. Estar trabajando sobre el cine revolucionario de los 60, con todos esos referentes, con todas esas películas, fue hacer nuestro aprendizaje también de un nuevo cine que no nos habían enseñado nunca y que lo estábamos haciendo visceralmente. Soy un cineasta argentino y hago films desde 1963. Todos tratan sobre la situación social y política de América Latina. Y a mí básicamente me interesa el cine que es capaz de ponerse a mirar desde un lugar, como lo hicieron Raimundo y los cineastas de los años 70. Buscando la reflexión del espectador, buscando cuestionarse la realidad política del momento, la lucha de clases. Nosotros buscamos lo mismo, pero tenemos que encontrar otras formas de contarlo. En ningún momento cuando hice o rescaté historias de nuestro pasado, como la de los presos de Bragado, o la huelga de los obreros de la construcción naval en los años 50, o la misma Trelew, en ningún momento me propuse reconstruir de una manera objetiva esos hechos históricos. Es decir, yo creo que eso no es posible hacerlo. Y no me interesa tampoco lograrlo. Es decir, me interesa tener una mirada sobre el pasado y que mi mirada como cineasta construya desde un lugar, que creo que es inevitable hacerlo, ¿no? El cine de la base, el cine de liberación, el cine que hacía Quique Juárez, Jorge Cedrón, era un cine que se realizaba en un determinado contexto social y político, cuyo objetivo no era el cine en sí mismo, sino la revolución socialista. También sucede que en la crisis del 2001 y con un poco la aparición del cine digital, empiezan a salir a la calle un montón de gente con las cámaras a empezar a intentar contar otra vez aquella historia que había sido silenciada y cortada años antes, ¿no? Lo primero que nos había dicho el profesor nos dio la cámara y nos dijo, bueno, filmen. O sea, con una clase que nos mostraba cómo funcionaba la cámara. Siempre nos acordamos de eso porque llegamos a la casa con la cámara y no sabíamos nada, ni prenderla. Y como que estaba puesto por delante el hacer, el denunciar, mostrar buscar otra subjetividad en la mirada de lo que estábamos acostumbrados. Cada vez menos gente se arriesga a hacer. Vamos a hacerlo y después vemos cómo se termina, después vemos cómo solucionamos el problema con los abogados y si te hacen juicio por esto, el otro. El tema es contar la historia, porque la historia debe ser contada. En esa época eso era una necesidad que iba más allá de todo. Y eso es algo que nos arrebató la dictadura, que hay que recuperar. Lo que hacemos es tratar de acercar historias, ¿no?
que esta historia que está transcurriendo acá le sirva a otros compañeros o compañeras que están en otro lugar y que les puede servir esas experiencias. O sea, arrimar experiencias, ¿no? Se trata un poco de eso, el cine como herramienta, digamos que es algo también tomado de estos maestros que hablábamos antes. El hombre que pintó las paredes de Altamira, supuestamente lo hizo para poder reproducir el movimiento de los animales, pero está tan bellamente hecho que deja de ser una reproducción, es un sentimiento. Y cuando uno descubre el sentimiento, es cuando uno se convence que es lo que tiene que ser. Hay que ver siempre por encima de la apariencia. Y los jóvenes que de algún modo intentan hacer un cine documental de aproximación a lo real, tienen que aproximarse a lo real, pero también a lo surreal. Aquella superficie que no es visible y que está escondido entre las piedras, entre los musgos, entre el pasto, que hace que la realidad tenga hoy un aspecto diferente a lo que realmente es.